Bueno, pues una vez que tenemos ya preparado nuestro entorno de desarrollo, vamos a crear como el modelo de datos en MongoDB y poco la base de datos. Entonces, lo primero es que crear una base de datos, se puede crear varias bases de datos en vuestra instancia. Me permite crear varias dentro de ese clúster que es el sistema de almacenamiento donde voy a meter todas mis bases de datos. Bueno, yo os pongo un enlace al tutorial de WCS Scrolls, que está bien, pero básicamente es creo la base de datos y me conecto directamente. Tampoco hay mucho más. Y el comando os pongo ahí es show databases. Estamos hablando de Mongo SH, siempre clientes. Muestro todas las bases de datos que tengo. Pongo use mi B de ejemplo, que no la va a crear, pero me va a conectar. Y ahí escribo el comando de B y va a aparecer la base de datos en la que estoy. Y una vez que estoy ahí, añado información. Si no añado información, igual que en las colecciones, no me la crea. Es decir, puedo aparentemente crearla, pero no la va a crear realmente hasta que le meta datos, ¿vale? ¿Qué información añado? Bueno, pues ahí, como estamos en esta clase más de modelo de datos, lo que voy a hacer es añadirle documentos, un conjunto de documentos que van a estar agrupados en colecciones. Y para crearlos se utilizan métodos. Esto recuerda un poco la programación orientada a objetos porque la herencia que viene aquí es de JavaScript. Van a ser métodos de la clase, bueno, del objeto de la instancia DB. Es decir, cuando estoy en la base de datos, tengo un objeto de esa base de datos que a través de métodos, un conjunto de métodos, sería todo el uso de MongoDB, me permiten pues añadir, borrar, crear, filtrar, consultar y demás. Esa es un poco la gran diferencia frente a SQL. En este caso os pongo una vez que estoy en mi base de datos, create collection, me crea en este caso tu colección. Y en DB tu colección, porque es decir, lo que va a ser para esa base de datos y esa colección, que se llama tu colección que he creado previamente, insert one o puede haber insert one, insert many, utilizo varios diferentes métodos que podría ver en las especificaciones y ahí le meto un objeto. Bueno, ahora voy a decir, ese objeto va a ser un documento o varios documentos separados, ¿vale? Una vez que hago esto, además puedo o borrarla, lo voy a poner db collection.drop, es decir, db tu colección.drop y borraría paréntesis y borraría la base de datos o incluso borrar la base de datos. Veis que al final siempre todo depende del objeto db, que es el que se ha creado una vez que uso ahí. Entonces, este objeto, objeto que es un documento, conjunto de documentos, este concepto de documentos BSON. Os lo pongo ahí de binary song, básicamente lo que estáis viendo ahora, pues, habéis visto de los objetos JSON, que es una notación de objetos JavaScript, ¿vale? Aquí utiliza BSON porque es una versión binaria de almacenamiento más eficiente de ese JSON, que no deja de ser un texto, ¿vale? Serializado. Vale, entonces, pero ese es el concepto de documento. Os pongo ahí, luego ahí veis el código más abajo, pero básicamente es JSON, es decir, una estructura de entre llaves, de claves, digamos, de clave y valor, donde las claves suelen ser una cadena de texto, entre comillas dobles, que es como la clave al que hace referencia, y en valor puedes poner desde valores primitivos, es decir, booleanos, números, cadenas de texto u objetos. Y eso hace que uno pueda anidar objetos dentro de objetos, es decir, siempre en una estructura clave-valor, solo que el valor a su vez puede ser un objeto y dentro del objeto y así se puede ir anidando. La ventaja que tiene es que la notación utilizando el operador punto es muy fácil porque puedo referirme a cualquier elemento del objeto de una forma muy sencilla, en este caso del documento de forma muy sencilla, como si fuese jerárquico. La estructura es entonces pares clave-valor. El valor del campo puede ser muchas cosas, os pongo un enlace ahí y además puede cambiar, es decir, aquí no hay ninguna restricción de integridad, o sea, no puedo confiar para nada en la protección de los datos, lo tengo que hacer a nivel de aplicación para saber las reglas de integridad. Las claves siempre son cadenas de texto, es decir, el índice, por decirlo así, la clave, ahora que voy a ver ese valor siempre es cadenas de texto. Y se puede incluir dentro de valores, pues a su vez, un documento, ¿no? Entonces pueden estar unos dentro de otros, ¿vale? Solo que ojo que cuanto más anidemos, bueno, pues a veces es más complejo es ver. Pero bueno, una cosa es lo que representamos, que es básicamente un JSON, y otro es un BSON. Aquí os pongo ejemplos concretos, ¿vale? Uno muy básico, un nombre, apellido, edad, ¿veis? ¿Vale? En comillas aparecen cadenas de texto, los valores y un texto. Otro, os pongo también ahí, que puedo utilizar, veis que pone number long, que es un objeto, object id, que es otro objeto, o en name, que aparece también un JSON. Entonces o un new date, porque yo puedo utilizar cualquier tipo de objeto JavaScript como si fuese un valor. Por lo tanto, es un poco más complejo de lo que parece, me permite hacer muchas cosas, pero bueno, en nuestro contexto vamos a utilizar
Solo lo básico. Y luego puedo añadir unos dentro de otros, ¿vale? Entonces, JSON, que entiendo que ya lo habéis visto, a lo mejor repasarlo un poco, pero es como la forma de almacenar ese documento. Y luego se usa la notación puntos, el dot notation se llama, para acceder a los elementos de un documento. Es decir, si pongo tu doc.nombre, ahí eso me refiere al valor de la clave nombre, o tu doc.2, el tercer elemento. A veces lo puedo utilizar, en este caso con el punto 2, con el índice. Pero bueno, lo normal es no utilizar el valor numérico del índice, sino siempre el valor de la clave, ¿vale? En este caso, tu doc.nombre. Y eso es la parte, digamos, de esta clase que vamos a hacer. Es una vez que estéis en la base de datos, vais a crear una base de datos que se llame ejemplo, añadir 3 colecciones, una que se llame 1, que se llame 2 y que se llame 3, para que veáis que vuestra base de datos tiene 1, 2 y 3 colecciones. Y luego, bueno, revisar qué base de datos hay en el clúster, recordad con Show Databases, bueno, que podáis moveros claramente, ¿vale? Y qué colecciones hay en vuestra base de datos de ejemplo que habéis creado. Y luego, una vez que hagáis eso, es borrar cada colección y borrar la base de datos para dejar, digamos, todo el clúster como estaba. Esto, digamos, solo para trabajar a nivel de consola con el modelo de datos, lo vamos a ir viendo, insertando datos y demás con más profundidad, pero bueno, para hacerlo lo básico. Podéis insertar un documento muy sencillo, bueno, cualquiera de estos podéis utilizarlo para en el insert si queréis jugar ya, aunque lo vamos a ver en la siguiente clase. Si me interesa también es ahora repasar, como estamos en la parte de modelo de datos, otro ejercicio que os propongo ahí es, vamos a suponer la base de datos de viajes que ya estuvimos trabajando antes, solo que ahora lo vamos a utilizar con este nuevo modelo de datos, este nuevo modelo lógico que se utiliza en documentos. Entonces, lo primero es, a nivel conceptual, ¿existe alguna diferencia? Bueno, dejo la pregunta. Lo segundo es, a nivel lógico, ¿hay alguna diferencia? A nivel de modelo y de diseño físico, ¿hay alguna diferencia? Entonces, primero esas preguntas para reflexionar. Y lo otro es, bueno, implementarlo. Es decir, teníamos unos requisitos para la base de datos de viajes, ¿cómo lo implementarías? En este caso, un modelo de datos documental. Bueno, no hace falta insertar los datos. Lo que me interesa ahora también es que penséis en cómo organizar los datos cuando tengáis un problema en una fase de diseño.